Mi nombre es Nelson Rojas Yancy y voy a explicar el ejercicio 1, que nos dice determinar la magnitud de la fuerza adicional máxima P aplicable a una barra homogénea AB de 100 kilogramos de masa, suspendido mediante cables AC y BD, cada uno con un área transversal de 400 milímetros cuadrados. Los esfuerzos en los cables AC y BD están limitados a 100 megapascales y 50 megapascales respectivamente. Se debe indicar también la ubicación de la fuerza P. Como sabemos, el esfuerzo es igual a la fuerza entre área. Ahora hallaremos la fuerza de AC, que es igual a 100 megapascales por 400 milímetros al cuadrado, que nos darían 400 newtons. Hacemos lo mismo para hallar la fuerza BD, que es 50 pascales por 400 milímetros al cuadrado, que nos darían 20.000 newtons. Ahora, como sabemos, nos dan el peso de la barra, y para hallar el peso de la barra se realiza masa por la gravedad, y eso sustituyendo nos daría 1000 por 9.81, que eso sería 9810 newtons. Luego haremos la sumatoria de fuerzas, así que es igual a 0. Toda fuerza que va para abajo será positivo. P más peso menos fuerza AC menos fuerza BD es igual a 0. Y P es igual a 9810 menos 40.000 menos 20.000. Y eso es igual a 50.190 newton, que es igual a P. Ahora haremos sumatoria de esfuerzos. X por P por más peso menos 2 fuerza de BD es igual a 0. Despejamos X, que es igual a 2 la fuerza BD menos 9.810 entre P. Luego seguimos sustituyendo, que es X es igual a 2 por 20.000 menos 1.910 entre 50.190, que X es igual a 60.000.2 metros. Hola, mi nombre es Kevin Palacios Lucas. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la pregunta 2 de la evaluación 1 de fluidos y termodinámica. La pregunta nos dice: una cuerda uniforme de masa de 3 kilogramos y de longitud 6 metros, como se muestra en la figura, pasa por una polea y un sistema de cuerpo de 2 kilogramos. Nos piden determinar la rapidez del pulso que viaja a lo largo de esta cuerda, y la B serían si el bloque presenta un movimiento armónico simple respecto a la vertical, qué intervalo de rapidez de onda genera esto sobre la cuerda horizontal. Para la primera pregunta, para determinar la rapidez de pulso, rapidez de pulso va a ser igual a raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal de la masa. Para hallar la tensión sería masa por la aceleración de la gravedad, que serían tensión es igual a 2, que serían la masa del cuerpo, que nos dice 2, por la gravedad, que serían 9.81. Esto nos da igual a 19.62 newtons. Para hallar la densidad lineal de la masa serían 0.3 kilogramos, que serían la masa de la cuerda, sobre 6 metros, que serían la longitud de la cuerda, que esto nos da igual a 0.05 kilogramos sobre metros. La rapidez que se propaga la onda sería igual a raíz cuadrada de 19.62, que sería la tensión, sobre 0.05, que serían la densidad lineal de la masa, que esto nos da igual a 19.909 metros sobre segundo. Y para hallar en la pregunta 2 nos dice si el bloque presenta un movimiento armónico simple respecto a la vertical, qué intervalo de rapidez de onda genera esto sobre la cuerda horizontal. Para ello, que tendríamos que saber cómo hallar la rapidez, ¿no? Que serían igual a tensión sobre la densidad lineal de la masa. Para hallar la tensión, como nos piden hallar tensión máxima y tensión mínima, como ya vimos en clase, la fórmula para hallar la tensión máxima serían igual
a esto, que sería tensión máxima, va a ser igual a masa por la gravedad por 3 menos 2 coseno de teta máxima, y para la tensión mínima serían igual a masa por la gravedad por coseno de teta máximo. Para hallar la rapidez mínima serían igual a raíz cuadrada de tensión máxima, que para hallar la tensión máxima sería masa por g por coseno de teta máxima sobre densidad lineal de la cuerda. Como en la pregunta no nos da los datos, ya sea de la amplitud ni tampoco el constante de resorte, entonces la masa varía, no, la rapidez variaría aproximadamente entre la velocidad máxima y la velocidad mínima, ya que sin datos específicos no se puede calcular numéricamente, pero esto oscilará cerca de 19,8 metros sobre segundo. Muchas gracias, su sería. Hola, mi nombre es Jonathan Velázquez Orozco. En esta ocasión me tocó resolver el tercer ejercicio de la práctica calificada de fluidos y termodinámica. Sin más dilación, la pregunta 3. Un sistema mecánico oscila donde el punto B unido al extremo resorte 2K se mueve de acuerdo con la función armónica B coseno de W por el tiempo, donde los datos son W, que es el cuarto dígito de mi DNI, M, que es el primer dígito de mi DNI, y B, que es el segundo dígito de mi DNI. K es el tercer dígito y B es el quinto dígito. Lo que nos pide en esta ecuación sería A, determinar la ecuación diferencial del movimiento de la masa M. Bien, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde ponemos las fuerzas, tal como están, y aplicando la segunda ley de Newton, que sería la sumatoria de las fuerzas de X es igual a masa por la aceleración. Siendo así que, realizándolo, sería menos 2B por la primera derivada de la posición, menos K por X, menos 2K por X menos XB, que es igual a la masa por la segunda derivada de la posición. Yendo a lo siguiente, que sería menos 2B por la primera derivada de la posición, menos K por X, menos 2K X más 2K por XB, que sería igual a M por la segunda derivada de la posición. Eh, Siendo con menos 2B sobre M por la primera derivada de la posición, menos 3K por X sobre M más 2K sobre M por B coseno de W por el tiempo, que sería igual a M sobre M por la segunda derivada de la posición. La segunda derivada de la posición más 2B sobre M por la primera derivada de la posición más 3K sobre M por X sería igual a 2K por B sobre M por coseno de W por el tiempo. Reemplazando datos con los dígitos de mi DNI, llegaría a salir la segunda derivada de la posición más 2 por 6 sobre 7 por la primera derivada de la posición más 3 por 7 sobre 7 por X, siendo igual a 2 por 7 por 3 sobre 7 por coseno por 9 por el tiempo. Y saliendo la ecuación diferencial en la segunda derivada de la posición más 12 sobre 7 por la primera derivada de la posición más 3X, que sería igual a 6 coseno de 9 por T. Ahora continuando con la segunda pregunta, que sería, determine la solución particular del movimiento de la masa M, donde D sería igual a 2KB sobre M sobre la raíz cuadrada de 3K sobre M menos W al cuadrado, sería todo el cuadrado, más 4 por B sobre M al cuadrado por W al cuadrado. Reemplazando datos al igual que nos dijo, con el DNI sería D igual a 2 por 7 por 3 sobre 7 sobre la raíz cuadrada de 3 por 7 sobre 7 menos 9 al cuadrado, todo eso al cuadrado, más 4 por 6 sobre 7 al cuadrado, por 9 al cuadrado, donde tendría que salir el 0,0755 metros. Ahora hallamos ya que sería igual a el arco tangente por el 2b sobre m por el doble sobre 3k sobre m menos w al cuadrado.
donde reemplazando datos sería y que sería igual a arco tangente de 2 por 6 sobre 7 por 9 sobre 3 por 7 sobre 7 menos 9 al cuadrado, donde saldría y sería menos 11 por 189. Para hallar φ, que haríamos xb es igual a b coseno de w por el t, no sé qué sería, de acuerdo a los datos que saldría, de acuerdo a un dato dado. Ahora, para sacar la solución particular, tendríamos que reemplazar datos, donde d coseno por w por t más phi menos y. Donde reemplazando sería xp es igual a 0.0755 coseno de por 9 por el tiempo más 0 menos, menos 11.189. Donde reemplazando sería xp es igual a 0.0755 coseno de 9t más 11.189. Eso es toda mi presentación sobre el problema 3. Bueno, yo soy Fran Seri Carzapala Delgado y yo me encargo de presentar la pregunta número 4. En una cuerda tensa, las ondas se propagan a una velocidad de v, un pulso se desplaza de izquierda a derecha con una amplitud de a, tardando t segundos en recorrer una distancia equivalente a la longitud de onda. Además se cumple que en el sistema en el que x es igual al primer dígito de tu DNI y t es igual al último número de tu DNI, la partícula se encuentra en su desplazamiento máximo hacia arriba. Y se nos da de datos también 20 metros por segundo, 3 centímetros y 2 segundos. Estos datos los tenemos que reemplazar directamente en el problema, empezando por el número de DNI, que en mi caso es 7 el primero y 2 el segundo, y después los valores de V, A y T, que serían 20 metros por segundo, 3 centímetros y 2 segundos. El ejercicio nos da dos consignas: graficar la onda para t igual a 0.5t, identificando los elementos de la onda presentes en el gráfico, y determinar la velocidad transversal de las partículas e indicar su valor máximo. Pero para poder hacer ambas consignas, primero tenemos que hallar la función del movimiento de la onda, para lo cual necesitaremos datos que calcularemos con los datos que ya nos da el problema. Empezando por la longitud de onda, que es igual a la velocidad por el periodo, siendo este 20 por 2, o sea 40 metros. Después calcularemos la frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo, que sería igual a un medio, o 0.5, y la frecuencia angular, que sería igual a 2pi por la frecuencia, o sea, terminando en pi. También hallaremos el número de onda, que se expresa como 2pi sobre la longitud de onda, siendo esta igual a 2pi sobre 40, terminando en pi veinteavos. Con esto ya solo es cosa de reemplazarlo en la función del movimiento de la onda normal, que es la amplitud por el seno de el número de onda por x menos, en este caso por el movimiento de la onda, la frecuencia angular por el tiempo, más la fase de inicio. Una vez resolviendo esto, nos damos cuenta que la igualdad sale 1 y reemplazando con la fase de inicio nos damos cuenta que esta será 47 pi veinteavos. Y con esto solo es cosa de reemplazarlo en la primera función de movimiento y tendremos nuestra función completa para graficar. Bueno, para seguir con la consigna siguiente, o mejor dicho, la primera consigna, que es la gráfica de la función, tenemos un problema, porque la longitud de onda es muy grande en comparación a la amplitud. Entonces, lo que yo hice en este caso es hacerlo de dos formas para ejemplificar un poco mejor las partes de la gráfica. Empezando primero con un caso con la función con el tiempo 2, y solo viendo una parte, ¿no? Uno de los arcos, una de las crestas, siendo la primera con el tiempo 2 una cresta positiva con una amplitud mayor a 3. Y la siguiente sería el caso que nos pide el gráfico y la consigna con 0.5t, que sería un segundo, entonces sería la cresta, pero negativa, siendo la amplitud menos 3. Y para poder ver la longitud de onda, no lo hice la verdad porque no sé, es difícil de graficar,
Pero hice una comparación para ambas gráficas en la que podemos ver en distintos tiempos, porque no se puede graficar tan bien longitudes tan largas, una comparación de la amplitud y de las crestas, en la misma posición en este caso que sería 7 metros. Por último, seguimos con la siguiente consigna y segunda consigna, que es la velocidad máxima en la velocidad transversal de la partícula en la onda. Para hallar esto, primero tendríamos que derivar con respecto al tiempo la primera ecuación del movimiento. La derivada parcial con respecto al tiempo de nuestra función termina siendo la que se observa con el siguiente procedimiento. Terminando que la ecuación del movimiento, o mejor dicho de la velocidad, sería igual a menos 3pi coseno de pi veinteavos por x menos pi por tiempo más 6.754. Seguido de esto, podemos calcular la velocidad máxima con el valor absoluto del coseno, que varía entre menos 1 y 1, obteniendo que la velocidad máxima del valor absoluto, que en este caso sería menos 3, que es la amplitud, por pi por el 1 del coseno, sería 3pi, lo que sería igual a la amplitud por la frecuencia angular, terminando como una velocidad máxima de 9.425 centímetros por segundo. Y con esto daríamos fin a la ecuación, o mejor dicho, al ejercicio número 4 de la práctica 1 de fluidos y termodinámica. Maestro, buenas tardes. Mi nombre es Josué Bosadín Merco y en esta ocasión seguiré con la pregunta número 5. Bueno, la pregunta nos dice que dos altavoces de pequeño tamaño emiten ondas sonoras de diferentes frecuencias de manera unidireccional. El altavoz A tiene una potencia de salida de 10,0 miliwatts y el altavoz B tiene una potencia de salida de 1,50 miliwatts. Determina el nivel de presión sonora en decibeles en el punto C de la figura, suponiendo que A. Solo el altavoz A emite el sonido, B. Solo el altavoz B emite el sonido y C. Ambos altavoces emiten el sonido. Y nos da como un dato que Y es el penúltimo dígito de su DNI. Entonces empezamos con la resolución. Para este caso, usé lo que es el número de DNI 6044 5299 y por ello tendremos los siguientes datos. A, que tiene una potencia de, en este caso, Y toma el valor de 9, que sería 9 miliwatts. El altavoz B tiene una potencia de 1,50 y por último, sabemos que por teoría la intensidad de referencia es igual a 10 al ponente menos 12 watts por metro cuadrado. Y para hallar las distancias, que sería la radio de A hasta C, hacemos Pitágoras, ya que el este lado sería 3 4 haciendo Pitágoras sería de 5 metros. Eso sería para el lado A. Ahora para el lado B, hacemos lo mismo, Pitágoras, y nos da como una radio de 4,472 metros. Y así obtenemos los siguientes datos, que son las distancias. Ahora debemos tomar en cuenta que un miliwatt es igual a 1 por 10 a la menos 3. En este caso nosotros tenemos 9 miliwatts. Por tanto, sería 9 por 10 a la menos 13. ¿Y esto debido por qué? Porque esto se escribe de manera estándar en mili, que es el sistema internacional, que sería 10 a la menos 3, como ya mencioné, dando así este valor. Seguimos. Bueno, empezamos con la pregunta que nos dice que solo el altavoz emite el sonido. Entonces, tenemos que calcular la intensidad del punto A hasta el punto C.
donde la intensidad se calcula por la potencia entre el área, que el área sería 4pi por radio al cuadrado de A. Reemplazando los valores obtendríamos que sería 9 por 10 a la menos 13 entre 4pi 5 al cuadrado. Reemplazando todo esto nos saldría 2,864 por 10 a la menos 5. Y por último sería el nivel de decibeles que nos manda ayer, ¿no? La pregunta, entonces sería 10 logaritmo de 10 por la intensidad de A sobre la intensidad de referencia, que la intensidad de referencia sería 10 a la menos 12. Haciendo eso y reemplazando los datos, obtendríamos 74,57 decibeles. Lo mismo hacemos para el punto B, que cambiaríamos los datos de la radio, que sería 4,462, y obtendríamos 5,388 por 10 a la menos 6. Reemplazando los valores, obtendríamos 67,76 decibeles. Y por último, la C, en donde ambos altavoces emiten el sonido. Para hallar la intensidad total, se suma lo que es la intensidad A más la intensidad B. Esto quiere decir que 10 logaritmos de base 10 multiplicado por la intensidad total sobre la intensidad de referencia nos da un resultado de 75,39 decibeles. Y de esta manera obtendremos los siguientes resultados. La intensidad de A es 74,6 decibeles. La intensidad de B, 67,8 decibeles. Y de ambos intensidad de 74,4 decibeles. Eso sería todo más, pero gracias.